Hola, yo soy Carlos Zúñiga y estoy en compañía de mi amigo Omar Serrano. Les damos la bienvenida a Opinantes. Así es, amigos, estamos en un episodio más, venimos del episodio de Gladiador y pues traemos de nueva cuenta a nuestro amigo César. Les dije que volvería. Y para comenzar este capítulo, quiero comentarles que la verdad elegí el tema porque siento que es uno de los temas que muy poco se habla en los podcasts, y durante una discusión sobre esto, pues me empezaron a decir que no era algo relevante ni conocido, y quiero ver si logro que los compañeros aquí se tomen la molestia de ver, o que sea uno o dos capítulos. Te mueres de ganas por decir que nos estamos cagando en tu tema. Sí, pero bueno, la audiencia no debería escuchar ese tipo de cosas. Bueno, comenzando. En mi opinión, crecer en los años 90 y principios de los 2000 fue una experiencia inolvidable, tanto para mí como para otras personas. A estos dos, al parecer, no. En las mañanas podíamos ver caricaturas o programas como La Ventanada Alegra o La Isla Gola Gola. Cositas. También cositas en Canal 5. Al mediodía, que regresábamos de la escuela, podíamos ver Hey Arnold o Aventuras en Pañales, o algún otro show como parte de la programación de uno de los canales más importantes de todos los tiempos, que hoy en día pues ya no es muy de mi agrado, como lo fue Nickelodeon. Pero sucede algo muy extraño después de las 5 o 7 de la tarde, dependiendo del año de la programación, claro está, ya que todo el ambiente familiar cambiaba, otorgándonos uno de los programas más queridos y aterradores de la televisión. Me imagino que ya saben ustedes de qué estoy hablando, o nuestros... No. ¿Cuántos de la cripta? Tampoco. Es algo que va de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, les voy a platicar un poquito más para ir contextualizando tanto a ustedes como a la audiencia. Esta serie comenzaba en un bosque de noche y con un grupo de muchachos alrededor de una fogata. Entre ellos se contaban historias de terror y fantasía. Y cuando escuchamos la siguiente frase, sabíamos que esto se iba a poner feo, pero genial. Someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche esta historia a la que llaman. Hoy vamos a hablar de ¿Le temes a la oscuridad? Y sí, amigos, esta serie, catalogada como infantil, que no tenía nada cercano a lo infantil, aunque sí tocaba temas de fantasía, no era como para todas las audiencias, ¿no? Exacto, depende de la edad de la persona que lo esté viendo, porque sigue siendo infantil aún cuando tenga 10, 12 años. Sí, espero que no te estés refiriendo sarcásticamente a los episodios que vimos hoy. Pero bueno, traté de que hoy se contextualizaran ellos al ponerle unos ciertos capítulos, pero siento que sí dejó huella en algunos de los radioescuchas, o en este caso internautas. Sobre todo porque se puede mirar hacia atrás y decir que este show no era, como ya dijimos, para niños. O frases como de hecho mis papás no me dejaban verlo, o la verdad es que sí habré visto unos cuantos capítulos, pero sí me da mucho miedo. Algunos de los capítulos que podría mencionar, adentrándonos o adelantándonos un poquito a la historia, sería como la piscina mortal, que muchos recuerdan el diseño del personaje, que era prácticamente como un esqueleto que todavía tenía su rebaba de carne y chorreaba como color rojo. Este espectro vivía dentro de una piscina, y el protagonista de la historia, valga lo poco usual de lo que estaba tomándose la historia, era que le tenía miedo a la piscina, y todo sucede en una alberca escolar. Entonces el protagonista le tenía tanto miedo que creo que se mantenía siempre en la orilla, o se ponía en algún espacio alejado. Entonces muchos de sus compañeros se burlaban de él por no querer entrar, y ya luego nos vamos enterando que había algo más siniestro que el temor de ahogarse. No sé qué opinas al respecto de esta serie, Omar. Pues la verdad es que vi muy pocos capítulos, o sea, sí conozco la serie, obviamente. He visto muy pocos capítulos. Cuando era niño, pues la verdad es que llegué a ver 3, 4 capítulos, en parte porque pues no tenía dónde verlos, y en parte por, como tú mencionas, pues los papás no lo consideraban como que un programa para niños. Entonces pues limitaban, al menos en mi caso me limitaban mucho esa parte de qué es lo que vas a ver y dónde o con quién lo vas a ver, ¿no? Generalmente cuando lo logré ver, lo podía ver con mi hermano, para que yo no estuviera solo, porque pues no lo consideraban algo para niños. Okay. Bueno, personalmente crecí únicamente viendo televisión local o televisión abierta, lo que viene siendo Canal 5 y Azteca.
Evidentemente pues no la conocí por medio de Nickelodeon, la conocí por medio de Canal 5, y creo que algo curioso con las televisoras locales en ese entonces es que o se preocupaban mucho por los programas o se preocupaban muy poco, cosa que dio pie a que esta serie pues sí se transmitiera bastante. Sin embargo, igual creo que de todos los episodios que vi, no me acuerdo de unos muy pocos, porque pues realmente no era mi interés. Creo que crecí con esta serie, pero era demasiado joven como para prestarle tanto interés como a otras, que probablemente en otro momento hablemos. Sí, claro, o sea, esta serie puede dividirse, como ya les mencioné, en terror o en fantasía. Y tú cuando veías el capítulo o cuando te ponías en sintonía de lo que iba a pasar, o sea, solo veías el intro, los veías reunidos, y cuando mencionaban la frase que comenté hace un momento, pues te daba más o menos el vistazo de qué iba a tratar, ¿no? Hoy les presentaba la historia del taxi fantasma, les presentaba la del fantasma friolento, la señal perdida, la bicicleta roja. Entonces te daba un poquito del indicio de lo que iba a tratar pues la historia del joven, sobre todo por el inicio de que estaban en el bosque, como que había una cierta similitud a algo que estaba sucediendo, como cuando como lo que vemos al inicio de, no sé, a las series de comedia que presentan una escena chusca y tratan de retomar esos elementos durante el capítulo. Entonces, ahorita que les presenté a ellos los capítulos, les presenté la historia de Relicario del pasado, donde se están burlando de uno de los miembros del grupo porque estaba inmersa en sus libros. Estaba leyendo un libro de historia. Entonces le dice, es que eso es muy aburrido, la historia es muy aburrida. Y ella les dice, es que no, a veces tiende a pasar lo que dice la frase, la historia tiende a repetirse. Entonces, de ahí se toma el elemento para adentrarte a la historia. Por ejemplo, si hay burlas sobre que un hermano está siendo cruel con el otro, pues obviamente en el capítulo van a tratar sobre este tipo de diferencias entre hermanos, como el capítulo del payaso carmesí. De hecho, la otra que vimos, la del cine, La locura a medianoche. Inician hablando de que van a ir al cine, que tienen sus entradas, y otro de ellos empieza a decirles que no, que el cinema es aburrido, que tienes que estar ahí viendo la película, para, pues al final de cuentas, hablar sobre un capítulo, un tema que es en el cine. Pues es el gancho, ¿no? Muchas series lo manejan, los Simpsons lo manejan, te presentan una situación, se desarrolla la situación de manera breve y al final te enganchan al resto de la historia a través de ese comienzo que te presentaron. Sí, claro, porque por ejemplo ahorita yo les escogí algunos episodios, tanto de recordando, algunos que son muy queridos para mí, y otros porque pues para preparar este capítulo, pues más adelante les iré presentando como que pequeños resúmenes de los capítulos. Entonces es la única forma de conocer la serie ahorita sin tener que verla, buscando resúmenes o sinopsis del capítulo. Pero antes no existía eso, no teníamos el acceso al internet y mucho menos había una fanaticada o alguien especializado en detallarte en las wikis o las wikis, particularmente del fandom que tienen generado para decir, no, en tal capítulo presenta la historia Gary, en tal capítulo presenta tal persona, ¿no? Entonces Frank o Josh o así, por ejemplo, ¿no? Entonces prácticamente era lanzar una moneda al ver el capítulo. Si te tocaba uno de fantasía, normalmente era como de Gary. Si te tocaba uno de terror, te tocaba de Frank. Entonces tenías así como que 50-50 de posibilidad de que el capítulo te gustara mucho o te asustara mucho. Y eso creo que era lo que me llamaba la atención, capítulos donde se presenta a Sardo, con Z y acento en la O, donde se presenta al Dr. Bing, con BBB. Son esos personajes recurrentes en las historias que son propios de los mismos que cuentan las mismas. Y no sé si ustedes se han sentido en algún momento de su infancia, o no diría adolescencia, porque ya eran otro tipo de barra de contenidos, pero generar un grupo y contar ese tipo de historias. Ahorita tenemos a Dross como el máximo exponente de historias, tanto con Dear David como ahorita con el muchacho que es de Cancún y se le está apareciendo el peluche que se mueve solo, que está actualizando últimamente. El caso del canal Mundo de Cabeza, que cubrió todo lo de
¿cómo se llamaba este chico que se le aparecía el demonio en su casa? El caso de... no recuerdo. Sí, se le apareció un demonio en su casa. Teníamos lo de, pues obviamente todas las exploraciones urbanas y eso. Ahorita tenemos eso, pero en ese entonces recurríamos o a la literatura o a la televisión, y muy pocos ya tenían el acceso a internet. Pero no sé si ustedes en un momento decidieron juntarse, contarse historias, crear sus propias historias o sucesos que les han pasado. Pues no sé si porque no me adentré tanto en este programa, conscientemente creo que no era como que yo dijera, Simón, vamos a armar un grupo de discusión sobre temas de terror, como tal. Pero sí recuerdo mucho cuando yo estaba joven más joven, que de repente nos poníamos a platicar entre grupos de amigos y empezábamos con la típica plática de la escuela, de los maestros, de las tareas, y siempre en algún punto, por alguna razón, alguien soltaba, oye, ¿qué crees que me pasó? Y era muy recurrente, de hecho, entre mi grupo de amigos, específicamente en secundaria, que siempre alguien tendía a sacar una historia de fantasmas o de susto. Y de repente todos nos juntábamos y todos teníamos una historia. Creo que no era algo como programado tal cual, pero sucedía, se daba. Sobre todo los relatos más icónicos de la región. Apariciones, ruidos en la escuela, mi escuela está construida sobre un cementerio y cosas así, ¿no? En la básica. Todas las escuelas están construidas sobre un cementerio. Sí, es que sale más barato. O sea, como ya está bien tendida la tierra, ya no se tiende a hundir, ya está aplanada. Claro. Sobre todo que tenemos en nuestra región, pues el piso de laja, pues obviamente ya lo embuten bien, por así decirlo, lo nivelan, y ya no hay tanto riesgo de que se hunda la escuela. No, y en mi caso, o sea, diría César, tanto así como ponerme de acuerdo con mi grupo de amigos para hablar de eso, pues no. Siempre llegábamos a algún tema, ya sea de terror o algo chusco, en el que todos empezábamos como que a opinar, ¿no? Sí recuerdo, por ejemplo, de mi infancia, juntarme con mi familia, que es mi abuelita, mi mamá, mi hermano, mi papá, a contar historias de terror. Generalmente ahí era mi abuelita la que contaba las historias de cosas que le habían pasado, que se había enterado por el vecino, de apariciones, de la mujer de blanco, el duende, cosas así, ¿no? Esa, por ejemplo, esa imagen sí la tengo, pero con mi familia. Ok. Pues sí, realmente es muy raro hoy en día que la gente se reúna a contar historias. Normalmente vemos a alguien contar una historia o algún hecho que está sucediendo. Pero yo tengo una que otra historia que sí me pasó de niño y era, como mencionaba César, como que el chisme o la historia prototípica de lo que sucedía en un barrio o en una escuela, ¿no? Lo que se contaba entre niños. Sin embargo, no se contaba entre niños como tal. Eso fue lo raro de esta historia. No a muchas personas se lo he contado y a lo mejor algunas sí, pero cuando yo vivía aquí cerca de donde estamos grabando, Traumas de la niñez. Traumas de la niñez, parte 1, se estaba construyendo una iglesia aquí en una colonia de aquí cerca del oriente de nuestra ciudad, y me quedaba cercana a mi casa en ese momento. Yo tendría, 6, 7 años. Y empezaron a contar que empezaron a suceder muchas cosas extrañas al momento de construir. Empezaron a ver aves que sobrevolaban el terreno y morían. Empezaron a ver aves destrozadas, con los ojos hinchados, vivas y con los ojos destrozados, cosas muy extrañas, ¿no? Encontraron muñecos enterrados, todo decía que era como que está extraño este lugar. Estaban construyendo una iglesia, sobre todo de la religión católica, ¿no? A la que mi familia pertenece. Y lo contaban los más grandes, que yo consideraba que eran como de 10, 11 años. O sea, sí eran niños, pero no eran mi grupo de niños. O sea, no eran Eran más grandes que tú. Eran más grandes que yo. Y eso era lo que hasta ahorita me tiene marcado, porque le preguntas a alguien que vivió en esa época, ahorita no tengo mucho contacto con ellos, pero sí se acuerdan de que se contaba esa historia de que el terreno estaba raro, que una niña volteó a ver al cielo y quedó ciega. O sea, cosas así, y lo comentaban los demás padres. De hecho, hubo hasta un rumor de que decían que había una señora que había dicho como que, no profecía, pero una advertencia: díganle a sus hijos esta noche que duerman boca abajo, porque si duermen boca arriba se los puede cargar el diablo. Entonces sí siento que es raro. Qué irónico, porque el diablo está abajo. Claro. Pero la almohada te tapa.
Entonces, acuérdate que hay muchas historias donde dicen que tienes que colocar una tijera en forma de cruz bajo la cuna del niño para que las brujas no lo ataquen. O sea, hay muchas cosas que tú dices, bueno, sí hay cosas extrañas, pero eso es lo que me gustaba mucho de esta serie, porque decía, wow, afuera hay más cosas extrañas de lo que está sucediendo a 5 cuadras de mi casa. Entonces, la idea de este episodio que yo les quería comentar no es hacerlo de terror, pero sí tocar temas que en algún momento a nosotros o a mí y a alguno que otro radio escucha, digamos, sí le parecieron un poco choqueantes. Hace un rato discutía con César, que no se grabó porque iba a acabar mal, que algunos capítulos tienen su moraleja. Tal vez no la puedas entender como tal porque no la has reflexionado al verla tantas veces. Ya cambiaste tu monólogo, porque hace rato decías que todos los capítulos tenían moraleja. Bueno, yo trato de ver la moraleja a los capítulos. Tratas. Yo trato, pero no está tan fácil. No está tan fácil. O sea, tengo algunos capítulos que te digo son muy marcados y trato de buscarle moraleja porque son los capítulos que me gustan. Trato de ver qué enseñanza me está dejando. Obviamente, yo he mantenido un cierto discurso en cuanto a las películas, que todas las películas te dejan algo, te dejan un mensaje, te dejan alguna idea, o hasta repulsión por lo mismo de que creó el autor. Hasta ahorita, Mártires me sigue pareciendo una de las películas más extrañas. No mala, pero muy extraña el final. Tiene un final muy chingón. Está muy, muy padre, pero la verdad es que es muy extraño para mí. Y además creo que es cine francés, si no me equivoco. Sí. Entonces... Imaginen mi cara de extrañeza, ¿no? Sí, no, imagínate, pues tener 6, 7 años y ver un capítulo donde no entiendes, como les comentaba de... Yo soy full Marvel, full comics, perdóname. Bueno, pero es que no es lo mismo un tema al otro. Por eso yo quería comentarles ahorita un vistazo de las temporadas que son. Ahorita les voy a platicar un poco más sobre ello. Pero adelantándome un poco, son 7 temporadas. Cuenta con una película, más o menos película, porque sirve como parteaguas de la 7ª temporada. Es una película como tal porque encapsula 3. De que existiera el concepto de miniserie. Es antes, pues no es que antes de que existiera el concepto, sino que como es una serie directamente producida en su base, en su principio canadiense, pues obviamente al transmitirse en TV pues internacional o hacer las retransmisiones, yo me acuerdo que cuando pasaron los anuncios de esa serie de Le temes a la oscuridad, decían la película Le temes a la oscuridad parte 1, parte 2 y 3 van a estar divididas por cada creo que la primera vez que la pasaron creo que fue dividida una parte cada viernes. Luego la siguiente retransmisión, si no me equivoco, lo pusieron viernes, sábado y domingo. Entonces tú tenías que poner la televisión a las 7 de la noche, veías la parte 1, al día siguiente veías la parte 2 y al día siguiente domingo terminabas la parte 3. Estoy hablando del Ojo de Plata, que es una de las historias donde participa Gary, el protagonista y el principal, el fundador o el que más recuerda, que es el chico alto, delgado, de lentes, que se cuenta las historias de fantasía. Habla de magos, habla su personaje es Sardó. Y lo que más me llama la atención es que empezaron a jugar con eso que dice César de la miniserie, que te lo planteaban a ti como niño, interesarte por una serie, ya no es un programa, sino interesarte con un show que tú le tienes que dar continuidad, porque Le temes a la oscuridad sí tiene capítulos como que retoman ciertas ideas, pero lo retoman cuando se da la vuelta. Pero en general la mayoría de las... no es necesario que lo veas en cierto orden. Sí. En general el concepto de Le temes a la oscuridad es autoconclusivo. Es autoconclusivo. Entonces... Nada más mantiene la idea de que cuando vuelvas a ver la historia de Frank es porque ya pasó Katy, ya pasó tal, y es cuando le toca su turno. Entonces tú sabes que primero va Gary, después va y cuando da la vuelta le toca a Frank. No sé si tanto eso era tan evidente para la audiencia en el momento. Es que no era evidente, pero decías que la historia que más te gustaba era la de este chico, porque decías, wow, te pinta cosas muy extrañas. Por ejemplo, hay uno que no me recuerdo bien su nombre, que es uno de cabello rubio, que él contaba muchas de las historias como de enseñanza por su... digamos su complexión, ¿no? Porque como le hacía un poco de bullying Frank por ser el musculoso del grupo y él ser el chaparrito, pues como que contaba historias donde había un enfrentamiento como David y contra Goliat, ¿no? Entonces había como que el underdog o la persona que está en debilidad o en pues un arquetipo claro, exactamente. Entonces digo, al final de cuentas cada uno de ellos hablaba sobre algo relacionado con ellos. Exactamente.
Y es lo que, por ejemplo, ahorita vimos con el de Frank, donde él quería aleccionar de que no, pues tienes que ser valiente, porque si vas a ir al cine durante toda la noche y quedarte ahí, te pueden pasar ciertas cosas. Entonces, si no eres valiente, pues no tiene caso. De hecho, hay un capítulo donde se burlan de él porque tiene miedo a la oscuridad. Valga la redundancia, él sí le tenía miedo a la oscuridad, pero al escuchar la historia de este chico rubio que lo estaba molestando, se la devolvió. Al final, le dijo, no, pues ya no le tengo tanto miedo. Entonces, hacen ese juego donde se interacción entre los personajes, pero solo el inicio y el final. Realmente la historia es autoconclusiva que se cuenta. Y lo que me gusta mucho es que hay para todas las historias. O sea, hay hasta la de la chica que pues cae en un sueño. Y ese para mí es uno de los capítulos más bizarros, porque todos caen como en un prototipo de Alicia en el País de las Maravillas, donde hay como que la reina de corazones, están los peones, están como que el Absalom, que es la oruga. O sea, hay como que esa representación y ese juego, sobre todo porque ella vivía siempre, creo que leyendo historias de cuentos y de fantasías. Entonces le dicen, no, en un momento te va a pasar esto porque tú no vives en la realidad. Y al final, si no mal recuerdo, no termina tan bien para la protagonista. Entonces, ese tipo de cosas, hay capítulos donde sí me quedaban así un poquito más marcados. Ya habíamos platicado en Buffy la Cazavampiros que había ese símil con lo que todo te puede matar en la escuela, pero porque ese es el discurso que plantea Joss Whedon al crear peligros en la escuela, donde te ataca el maestro de gimnasia, donde el profesor de biología es devorado por una mantis gigante. Entonces hay ciertas cosas donde tú dices, wow, esto no puede existir en mi realidad. Pero, ¿y si hay algo un poquito más aterrizado a lo que me podría suceder como niño o adolescente? Yo les decía acá a Omar y a César que en la serie lo que le pasa son a los niños y a los adolescentes. Muy pocas veces el adulto se da cuenta de lo que sucede, que es lo que normalmente nos pasaba en esa época, que los adultos casi no notaban las cosas que nos pasaban. Y es que volvemos a lo que te dije, o sea, está relacionado con cosas que a mí, que estoy contando la historia, me suceden. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eres adolescente, generalmente tú crees que el adulto no se da cuenta, no te pone atención, no lo sabe, no le va a interesar. Entonces aquí veías y te mostraban esta parte, ¿no? El adulto siempre está como externo, y los pocos adultos que salen, aportan lo mínimo a la interacción de todos los demás, o bien son los que traen como que lo malo, ¿no? En el capítulo que vimos del cine, pues básicamente era el adulto el que ocasionó todo el problema. Pues es que es formar la historia desde tu propia visión de la vida. Digo, como adolescente creo que le prestas muy poca atención a lo que el adulto está haciendo, salvo que eso te perjudique de alguna forma o te parezca incómodo o molesto. En este sentido, como mencionas el capítulo del cine, pues es el adulto que no le presta atención a lo que nosotros le estamos diciendo, y me imagino que habrá muchos otros capítulos similares o en donde de plano se omite al adulto porque realmente no es relevante para la historia. Claro. Así de sencillo. ¿Ustedes creen que lo que presentaba la televisión en esa época nos quería decir algo directamente a nosotros, a los padres, o era para que hubiera una mancuerna en cuanto a lo que deben ver los hijos con la supervisión de los padres? Creo yo que los mensajes eran más enfocados al niño o al adolescente, más que relacionarlo con los padres, ¿no? Volvemos a esta parte que llegamos a comentar en algún punto de lo permisivo que llegaron a ser los programas en esa época, ¿no? Creo que nos mostraban muchísimas cosas que a lo mejor ahorita no le mostrarían a un niño, ¿no? Porque ya, pues, al final de cuentas ya tenemos más como acceso a cierta información. Más conciencia también sobre lo que se consume. En ese entonces creo que las televisoras, por poner su granito de arena en educación, no sé, en prevenir ciertos riesgos, como que metían mensajes. No creo que todas las caricaturas, no creo que todos los programas, como te comentamos hace rato, no creo que todos los capítulos de esta serie tuvieran un mensaje como tal, o a lo mejor lo que podría ser es que no está enfocado para todo el público como tal. No tienes que tener a lo mejor ya cierta edad para entender
el mensaje que te está dando. Pienso yo que por ahí va, o sea, no tanto como que es que este mensaje es para todos, sino que a lo mejor esta moraleja, este mensaje de cuídate, este mensaje de oye, no vayas con extraños, lo vas a entender solamente cuando tienes cierta edad. Ok. Yo creo que tiene mucho que ver o sea, ahora nos vamos a cuestiones un poco, creo que más técnicas, refiriéndonos al contenido. Tiene mucho que ver con el target al que quieren llegar, o sea... La tienda. No. Ah. Yo, por ejemplo, creo un programa que sé que le va a gustar al adolescente, entonces voy a meter temas más relacionados con eso. Y poniendo un punto y aparte de quién lo considere como algo bueno o como algo malo. Volvemos al punto en el que el programa pues es un programa canadiense. Realmente no sabemos a ciencia cierta cuál es el contenido que en ese momento las televisoras canadienses manejaban y veían, salvo que podemos ver esto. ¿Qué podemos pensar? A lo mejor en Canadá en ese momento había mucha más libertad respecto a los programas que veían y pues van pasando filtros, llegando al punto en el que a lo mejor lo acomodan en un horario diferente, en un horario donde saben que a lo mejor un chico de 8 años no lo va a ver, pero un adolescente de 13, 14, 15 sí, y a lo mejor le va a interesar. Yo creo que ahí ya son más como tecnicismos de hacia dónde quieres llevar tu programa y en función de eso también cuál es el contenido que vas a poner. Sí, al final de cuentas estamos hablando de un contexto diferente al de aquí de México, viene de otro lado y pues dependía mucho su contenido, dependía mucho a lo mejor de su contexto. Todos sus mensajes y todo a lo mejor estaba enfocado a sus adolescentes, no a los adolescentes de otros países. Pues ahí igual creo yo que el mensaje se podría entender o no, dependiendo de el contexto que tú estés viviendo. Sí, por ejemplo, partiendo de eso, pues eso creo que es algo que no es novedad para nadie. Perdón, me entró una llamada, ya la corté. Pero volviendo al punto, creo que no es novedad para nadie que pues el contexto internacional, por así decirlo, fuera de México, es mucho más libre en muchos aspectos y como quiera que sea acá dentro de México somos más conservadores, entonces muchas veces mis papás no me dejaban verla, era precisamente porque son historias de terror que a lo mejor van a tramar al chamaco, ¿sí? Que a lo mejor en ese momento en otra sociedad como lo que es la sociedad canadiense o americana, pues era como, pues es un contenido más, no les va a afectar en nada. Hay cosas peores, tal vez pudieran haber pensado en ese momento. Sí, bueno, obviamente aquí teníamos nuestra propia... Nosotros teníamos nuestra propia forma de tener la televisión, ya que teníamos a El Chavo del 8 y prácticamente un señor de 80 años representaba a un niño de 8 años. No está tan viejo. Bueno, tal vez no era tan viejo, pero sí. Definitivamente no tenía 10 años. No lo sé. Entonces, obviamente el target igual al que iban, pues sí fue para los niños. O sea, mi mamá le fascinaba verlo y hasta a mi hermanito le tocó verlo. Yo le llevo a mi hermano 4 años. ¿Qué? ¿El Chavo del 8? El Chavo del 8. No hay quien no lo haya visto en este momento. No, claro. Y precisamente por eso ya hay muchas quejas en contra de él. Sí, pero es lo que te digo. Ya lo están quitando. Ya lo quitaron, pero fue un relajo que no nos vamos a meter, tal vez en un próximo episodio. Donde sí nos presentaba otra realidad de lo que era vivir en la vecindad, ¿no? Era qué hacían nuestros niños, ¿no? De jugar a la pelota. Pero ya trasladarlo, por ejemplo, a los 90, a los 2000, 2010, que ya surge, creo que el Chavo animado, sigue manteniendo la misma estructura. Entonces, obviamente lo que yo creo que sucedía en Canadá y que a lo mejor no se prestó tanta atención por la misma televisora, es que querían cambiar la estructura de los programas, la barra que fuera diferente. En esa época estaba Sabrina, la bruja adolescente, trataba temas de hechicería, vamos a hablar claro y sencillo. Hablaban de lo que venía siendo la vida moderna de Rocco, que prácticamente no era un programa para niños. Empezaba a surgir Bob Esponja. Es que creo que volvemos mucho. Ren y Stimpy todavía estaban en Nickelodeon. Creo que no vamos a dejar de tocar ese tema en muchos episodios. ¿El del Chavo? Y no, ese no, cálmate. No, pero es que volvemos, los 90 como volvemos tal. Al punto en el que pues es que ¿qué tanta atención se le prestaba a un programa sobre si era o no era y la permisividad del mismo para transmitirlo?
Claro, o sea, yo pocas veces llegué a ver televisión con mis papás, ¿no? Sobre todo lo que yo consumía. Con mi hermano sí llegué a ver la mayoría de los programas, sin embargo, él no es tan afín con lo que viene siendo Rocco, con lo que viene siendo tal vez Aventuras en Pañales, Hey Arnold lo conoce, pero como que no le pegó tanto, y ni siquiera podemos decir Dragon Ball o, bueno, menos Caballero del Zodiaco. O sea, te estoy diciendo lo que había en la barra de televisión, y esto no son caricaturas, y para no caer en el mal, tampoco es un anime. Estamos hablando de que son las personas reales actuando, es como nuestra novela que estábamos viendo. No era Alebrijes y Rebujos, no era Aventuras en el Tiempo, sino que eran muchachos de otro país contando historias con actores reales, y le estaban pasando cosas a veces grotescas y algunas pues fantasiosas, ¿no? O sea, no eran películas, era un capítulo que tenías 20 minutos para resolver todo el dilema del personaje y la convicción que iba a tener, y si iba a tener una resolución, iba a tener un final feliz, un final abierto, ¿no? Sí, creo que lo que le daba ese toque de terror, por así decirlo, es el hecho de que eran personajes reales. O sea, tú veías a los niños contar la historia y te identificabas, no sé, como yo mencionaba, ¿no? Con tu familia contando historias de terror. O la historia que tu amiguito te contó en algún momento, ¿no? Entonces creo que eso era lo que hizo que le diera más ese toque de terror, el saber decir, bueno, esto puedo ser yo platicando con mis amigos, o puedo ser yo el que está viviendo esa historia. Claro, sí, eso es lo que quería abordar más o menos en este capítulo. Quería recordar y hacerles recordar, o en dado caso invitar a gente que se tome la oportunidad. Obviamente yo la vi en español latino. Ahorita que les puse los capítulos a ustedes, tal vez no tienen la mejor calidad visual, pero digo, es la mejor forma de tener ¿cómo se llama? Acceso a esta serie. Creo que está en la plataforma de YouTube la mayoría de los capítulos, y creo que también todos están doblados. Creo que alguno que otro se le dirá un diálogo que está en dual inglés-español, pero realmente de que se puede conseguir, se puede conseguir. Hay otras series que la verdad me gustaría tocar más adelante en los capítulos, pero sí me ha sido muy difícil volver a conseguirlos o revisitarlas. Mucha gente no se acuerda del Fantasma Escritor. Igual tenía temas un poquito sobrenaturales, donde era un fantasma que ayudaba a unos adolescentes a resolver misterios que sucedían en su comunidad. Es que ya estás viejo, cuate. Lo pasaban en Discovery Kids. Yo no tenía cable, Eres niño cuate. rico. Ese es el problema de todo esto. No tenía actividades en las tardes. Y eras niño rico, güey, porque en mi época tener cable era de niños ricos. Sí, igual yo. Bueno, digamos que sí. Pero bueno, el caso es que esta serie como tal, de Temas en la Oscuridad, no tiene como tal una película fija, como ya les comenté, pero sí tiene una nueva que está fungiendo como un remake. Lo toco aparte porque ya no salen los mismos personajes. Obviamente, si salieran, pues serían más grandes. Los personajes ya deben de ser adultos. Sí, ya deben ser adultos. Entonces ahorita tengo entendido que salió el año pasado y es como un remake de la serie. Entonces están abordando temas, lo mismo que sucede ahorita con La Dimensión Desconocida, que está en Amazon Prime, que la dirige Jordan Peele, que es el que hizo Get Out, y hizo la de, ¿cómo se llama? La de Oz, la de Nosotros, donde son los como dobles de la familia, que dicen un monito rojo y tienen las máscaras. Entonces es un director que pues igual es transgresor en su época actual, porque toca temas donde los protagonistas suelen ser personas de color y son los héroes. Entonces tú inmediatamente cuando ves la película te empiezas a identificar con el héroe, que es un Joe Nobody, o sea, es una persona normal que le pasa una situación y tiene que resolverla. Entonces eso es lo que me llamó ahorita, que han habido intentos por revivir series antiguas, dándoles un remake o darles la oportunidad de generarles una película para que la audiencia recuerde. Entonces me gustó que se dieran la oportunidad de Temas en la Oscuridad, porque ya había pasado con Escalofríos. Ya había tenido su película con Jack Black, su secuela. Que dicen que no fue muy buena, realmente. No fue muy buena la secuela, aparece muy poco Jack Black, pero decía, ¿por qué no le dan el turno a Temas en la Oscuridad? Obviamente, R.L. Stein es el que creó todo Escalofríos, está basado en sus libros. En cambio, Temas en la Oscuridad es a base de escritores, entonces obviamente es un poquito más difícil generar nuevas historias, yo creo, a tener miles y miles de libros que adaptarlos.
o hacer un conjunto y presentar los personajes de los libros en una sola película. Entonces yo siento que por eso no le han dado tanta la oportunidad a Eternos en la Oscuridad, y siempre hay como ese debate, ¿qué prefieres? ¿Eres Team Capitán América? Perdón, ¿eres Team Eternos en la Oscuridad o Team Escalofríos? Entonces ya desde que hay esa dualidad, quiere decir que tú tuviste la oportunidad de ver los dos, porque te empiezas a debatir cuál era mejor. Y yo suelo elegir Eternos en la Oscuridad. No sé, conozco más de Escalofríos, pero creo que conozco más por las películas. Ese es otro punto. Porque, no, yo sí conozco más las series. Sí lo llegué a ver, películas. pero me pasó así como con Eternos en la Oscuridad. O sea, llegué a ver alguno que otro capítulo. Entonces, cuando viene la película, la nueva, Sí. entonces sí dije, oye, es recordar todo lo Claro. que ya había visto. Pero pues no he tenido la oportunidad tampoco con Eternos en la Oscuridad de volverla a ver, ni de que haya algo nuevo de eso. Claro. Sí, les digo, son 91 capítulos divididos en 7 temporadas. Lo mismo que en Buffy y la Casa de Vampiros. Tú escuchas 7 temporadas y dices, wow, es demasiado. Ya, cálmate con Buffy. Oye, Buffy tiene que estar presente en Por todos los favor. capítulos. No es cierto. Bueno, trato de que sea. Ya no. Entonces, sí causa un poco de flojera, yo lo sé. Porque, uno, no va a estar en la mejor calidad del mundo. Yo creo que lo que da flojera es la calidad. Es lo que te digo, no va a estar en la mejor calidad del mundo. Dos, son varios episodios que a lo mejor ya no te van a dar el miedo, ya no va a haber el feeling. El mismo, es lo que yo Bueno, les sí decía. estamos hablando de que hace 15 años me cagaba de miedo con Chucky y ahorita me Exacto. la veo y me río, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de terror. El terror evoluciona, o sea... Hace 15 años, en el 2015, en 2005. Güey, yo no veía a Chucky cuando tenía 6 como tú. Yo le tenía miedo más al inicio, cuando hace no está corriendo para entrar a la fábrica y hacer ¡véndela! Y empezaba a decir esas cosas. No podía verlo. Podía ver toda la película de Chucky, pero no podía ver cuando Charles entraba a la fábrica y qué iba a hacer, y se iba a meter al cuerpo del muñeco. Me daba un pánico terrible. Pero es lo que te digo, o sea, son épocas diferentes. Son épocas diferentes, el impacto del terror, por así decirlo, es muy diferente Sí, o sea, a lo que estamos acostumbrados al día de hoy. para bien o para mal, la sociedad evolucionó al grado de que puedes ver películas de terror de antaño y cagarte de risa de ellas. Y si tú regresas con alguien que las haya visto en su momento, te va a decir, es que ¿cómo te puedes reír de eso? Es, por ejemplo, como It. Sí. En su momento, o sea, la escena de Honestamente, la bañera, la película de Tim Curry, Sí. personalmente, es o malísima. sea, la escena Malísima, ahorita la vi, es bañera, malísima. Y sin embargo, Dice, las da escenas... miedo. en su época dices, güey, la vuelves a ver ahorita, la nueva, y dices, Yo hasta ¿esto era lo que le tenía miedo? No mames. hasta la momia, la de Brendan Fraser, cuando la vi que la pasaron en Canal 5, me quitó el sueño una noche. Por la forma como está diseñado Imhotep, me dio mucho miedo. Y ya no era un niño como tal, tenía como 10 años. Y en el caso, por ejemplo, igual de esta parte, el Resplandor, donde yo la vi fue porque mi papá nos dijo así como que, es que es la película más terrorífica del mundo, les va a dar un chingo de miedo. Y la neta es que mi hermano y yo nos cagamos de risa toda la pinche película, No, lo que da miedo es el exorcismo. esperando asustarnos en algún momento, porque Claro. pues, Y- para mi papá, en su época, o sea, eso era terror. Sí, no, o sea, es una de las razones por las que muchas películas son llamadas clásicos, porque en su momento tuvieron un impacto y no puedes restarle valor a esas películas actualmente, a pesar de que ya no te causen ese mismo impacto. ¿Sí? Sí, y lo que me ha gustado es que, por ejemplo, no ha caído en eso que se ha dado últimamente, de revivir lo antiguo para sacar dinero. Es lo que me ha gustado, se ha mantenido como puro el estado de que son 91 capítulos. Sí vamos a sacar una película, pero no vamos a tratar de borrar tanto. Por eso te digo, no sé si sea como tal un remake o un reboot. Yo, por lo que leí, es un remake, así que tal vez van a respetar la idea original, que es en el bosque, la cubeta roja, someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche. Quiero pensar, no la he podido checar con todo esto de la situación sanitaria que seguimos viviendo, pues no sé si en algún momento iba a llegar a la televisión o va a llegar a alguna plataforma. Yo sabía que iba a salir en 2009, pero eso fue por ahí en noviembre, diciembre. Yo esperaba que, por ejemplo, ya tenía acceso en enero. De ahí me perdí tal vez 1 o 2 meses, pero ahorita ya pasan 7. Entonces, ya no sé si me da muchas ganas de verla, pero sí me intrigó el que se tomara la oportunidad de sacarla. Entonces, más o menos de eso quería tratar en el capítulo. Quiero más o menos ir cerrando de una manera distinta a los anteriores, donde quiero presentarle como que los capítulos que más me llamaban la atención.
de los 91, habré escogido tal vez 20, que pudo haber escogido más, pero siento que soy... O menos, tal vez menos, depende de cada quien, allá pondrán sus votaciones, pondremos el número de cabina, pero sí, sí siento que es importante que se den la oportunidad de ver, aunque sea uno de los que les voy a mencionar, porque en varias listas de sitios importantes de internet manejan que las criaturas que se presentan en ETV en la oscuridad están rankeadas de las más terroríficas a las menos terroríficas. Y siento que hay algunas que de plano estaba enfermo el que lo creó, que hasta ahorita lo veo y sí me perturba. No les puse el capítulo hoy. Bueno, así como muy sano el que se le ocurrió que un muñeco pudiera ser receptáculo de un alma humana. O sea, tampoco. Pero pues Chucky tampoco. Es otra cosa. O sea, de los que más me gusta sería que para mí siento que es el personaje más creepy que hay, que es la de la historia de la música en la oscuridad. Les comentaba. ¿Cuál creepy? El que te dio más ñañaras. Sí, por eso me dio mucho miedo. Lo que pasa que es una muñeca de tamaño real que se está moviendo y te está caminando hacia ti y dice, ven hacia mí, ven. Puto japonés, ahorita me estaría cagando. No está tan genial como tú crees. Les digo, pregúntale a un otaku. La quiero. Les digo, este pertenece a la primera temporada, es el capítulo 11, se dice la historia de la música en la oscuridad, sobre un niño que descubre una extraña criatura en el sótano de la casa de su tío, que sale a alimentarse cuando escucha música. ¿Perdón? Ya dijiste que es una muñeca. No, es que toma muchas formas. Entonces no es una muñeca. Es lo que más miedo te da, porque tomó la forma de una muñeca. ¿Te da miedo la muñeca? Puede ser, de este tamaño sí. La historia de la locura a la medianoche, o locura de la medianoche, que les presenté, donde en un último esfuerzo para salvar un teatro, se les aparece el Dr. Bink con BBB y les presenta una película que les dice que atraerá a gente a cambio de... Se llama Nosferatu. Otorgarles, sí, la película se llama Nosferatu, sobre vampiros. Éxito en el cine. Y al conseguir el éxito solo les pedía a cambio que le dieran una noche a la semana para poder presentar sus demás películas. Ahí está. Casi todas. Ahí está. Este es el que les comentaba hace rato, se me había olvidado su nombre. Se llama La historia del dragón negro. Un adolescente compra en la tienda de magia de Sardó una poción que lo convierte en el chico más popular de la escuela, pero trae a la vez una criatura demoníaca nacida de la ira del mundo. Del muchacho, perdón. Le comentaba que, sí, bueno, de las que yo vi igual en mi antigua casa cuando era más chico, era la historia de la bicicleta roja, donde les comentaba que un joven traumatizado por la muerte de su mejor amigo comienza a ver el fantasma del fallecido. Les comentaba que no es algo sencillo perder a un amigo. Yo la verdad no he tenido que pasar esa situación. Pues doy gracias a quien tenga que darle gracias. Pero imagínense ser un niño que a lo mejor sí lo pasaste y estás queriendo ver la televisión y te presentan la misma situación. Entonces lo que les decía, que ciertos temas se pueden tocar en la tele, porque digo, todos perdemos a alguien, hay pero un temas niño universales y donde sea te puedes topar esos temas. Claro. Ellos. Pero es lo que te digo, porque ahorita ya no vemos ese tipo de cosas. O sea, tenemos la Rosa de Guadalupe, no, epítome de, yo creo que de la sí, calidad. Yo creo que sí los vemos, pero los vemos de manera diferente. Un ejemplo muy cercano a lo que dices es cuando se desarrolló la película de Puente hasta Terabitia. Tiene una temática similar al final. Jamás la vi. La pérdida de un amigo. No sé de qué hablas. Putos. Sí sé que habla, pero nunca la vi. Yo no. Es donde sale el chavo que es de Pita Melark. Sí, ese mismo. Ah, ok. Es Josh Hutcherson. Creo que sí. Otro es la historia del viejo Corcoran, como les estaba diciendo, donde dos hermanos son invitados a jugar a las escondidas en un cementerio, donde se supone merodea el espíritu del viejo Lo más Corcoran. normal del mundo. Bueno, no tengo nada en contra de ese capítulo. Digo, el yucateco hace lo mismo cuando es Día de Muertos. No va a jugar a las escondidas. Pero no vas solo. Pues tal vez tus amigos, ¿no? Bueno. Tengo aquí, pasando a la tercera temporada, ya les había mencionado, Cabalgando a Medianoche, la historia de un poquito reimaginada del jinete sin cabeza. Uno que me llama mucha atención porque es fantasioso, pero tiene tantos elementos creados para que tú digas, wow, no me fijé de esto. Yo no lo hubiera resuelto si no me hubiera fijado. O sea, en tantos detalles como lo construyeron en la historia de los personajes.
que cada vez que recorro este capítulo me da mucha alegría de verlo, que no es de terror, pero te pone en una situación donde dices, no sé qué hubiera hecho. Se llama El relato de la niñera literaria. Un niño obsesionado por la televisión queda a cargo de una niñera que le enseña cómo ser parte de una historia leída en un libro, donde le da un libro para que él se entretenga y realmente se mete al libro y empieza a vivir todo lo que está leyendo. Entonces empieza a ser responsable de su propia historia y no estar obsesionado por otras que él no es parte de. Interesante. Ese está muy bueno. El del relato de la chica de sus sueños es el que les comentaba, que es para mí un poquito perturbador. Un muchacho se encuentra un anillo que cuando se lo pone hace aparecer una chica que se enamora de él. Ya se me había olvidado un poco la premisa, pero es parte de eso. Lo hubieras dejado en 7. Los 7 capítulos más perturbadores de Detenidos a la Oscuridad. Estoy avanzando, déjame en paz. Ya les presenté la historia del relicario del pasado. Que no tiene nada que ver con un relicario. Es un cuchillo. Es un cuchillo. Bueno, este tal vez les llama la atención. Se llama La historia del sirviente silencioso. Dos primos usan no hablaba, ¿verdad? No hablaba. No. Tiene su razón de. Dos primos usan un bastón mágico para hacer de un espantapájaros su esclavo, que hace todo perfectamente, incluyendo la realización de un plan de asesinato involuntario. Entonces, esas se las dejo al costo. Es muy buena. Es reimaginando el mito, si no me equivoco, de la tradición judía del golem, donde tú le ponías una orden en su boca y él hacía las como el de los Simpsons. Sí, tiene su parodia de los Simpsons. Sí, el golem es el golem, es muy buena esa historia porque venía para salvar al pueblo judío, pero pues si tú cometías el pecado de utilizarlo para más, no tanto para el mal, sino como más de lo necesario que necesitaba, de que era para ti, pues era contraproducente, ¿no? Claro. La historia del horrible sonriente. Ethan es un excéntrico chico que ama leer y dibujar historietas. Le llega la oportunidad de ser el propietario de un cómic llamado El horrible sonriente. Un arlequín que vuelve idiota a la gente. Un extraño accidente con un microondas trae al bufón a la vida. Y ahora Ethan y su amiga Hooper deberán encontrar la forma de destruir el arlequín. Tenemos la de quinta temporada, la historia de la piscina mortal que les comentaba en este episodio, descrito por los fans como uno de los más tenebrosos. Un adolescente fascinado por las ciencias llamado Zeke y la chica que le gusta, Cloris, descubren una piscina clausurada en su escuela, en donde vive un espíritu que se vengará de cualquiera que nade allí. Uno que lo recuerdo mucho, no me da miedo ni nada, pero sí me llama la atención de cómo lo manejaron, porque debe haber una parte de la cultura indoamericana, ¿así es correcto? Nativoamericana. La historia de los Manaja. Un niño que es el blanco de las bromas en un campamento de verano accidentalmente libera unas criaturas míticas que cazan humanos. Es parte de eso de nosotros invadimos la naturaleza y la naturaleza nos golpea de vuelta. Recupera su territorio, básicamente. Claro. La historia del turno nocturno habla sobre una voluntaria en el hospital que junto a su amigo internado ahí deben luchar contra un vampiro que caza a todo el personal y pacientes del hospital. Un vampiro decide enviarse a sí mismo al hospital porque no está lleno de sangre y de pacientes, y los empieza a cazar en la noche. Qué inteligente vampiro. Sí. Un vampiro, al menos un no chilano que anda en un coche rojo. Al menos ese vampiro. No cualquiera entender esa referencia. Y pues creo que uno muy recordado por mí, creo que fue que se llama El relato del último baile, es perteneciente a la 7ª temporada. De hecho es el capítulo 88, casi terminando la serie. Es una reimaginación igual de la historia del fantasma de la ópera. La recuerdo mucho porque fue la época donde anunciaban: hoy se estrena el nuevo capítulo de Detenidos a la Oscuridad a las 7 de la noche. Entonces lo tengo muy presente porque obviamente esta serie es un poquito más antigua de la edad que yo tengo. Entonces cuando yo la empecé a ver, pues yo era muy niño. Cuando las retransmisiones es que me empecé a empapar de la historia. Pero lo padre es que me tocó la última temporada poder ser parte del estreno del nuevo capítulo. Entonces me gusta saber que por lo menos yo pude ver
no simultáneamente, porque obviamente es retransmisión de Estados Unidos, pero sí cercana a la fecha de un capítulo actual, como vemos las series cada semana, ¿no? Los animes o los capítulos que nos presenta Netflix. Entonces, eso me programa que es nuevo. Exactamente, eso es lo que me gusta mucho recuerdo mucho ese comercial, porque te presentaban fragmentos del capítulo y te decían, ¿cómo se llama? Algo se oculta en la oscuridad. Y no el tráiler. El tráiler, entonces me gustaba mucho porque empezaban a jugar mucho con la séptima temporada, presentarte trailers de las temporadas. Y el que más recuerdo es el relato del último baile. Y ya pues, antes de ir cerrando el episodio, me gustaría que pudiéramos, en lo que cabe, pues compartir ¿cómo se llama? Algo de lo que les haya dejado este capítulo a ustedes. Hay un episodio que me gustó mucho. No me acuerdo cómo empieza, pero hay unas hormigas gigantes. Es escalofríos. ¿Cuándo? Bueno, una disculpa de nueva cuenta a César. Disculpes por César. Iremos evaluando traerlo aquí No tienes por qué disculpar. No, pues bueno, es que yo quería tocar este tema porque no hay mucha gente que hable de este tipo de series. No, la verdad es que si nota la audiencia y nosotros mismos hemos tocado ciertas películas y ciertas series que no son comunes. Y pues la idea es de que demos una opinión de cosas que nos gustan, cosas que nos gustaría que la gente igual supiera que existen, y no quedarnos siempre con lo mismo, sino que ir variando nuestro tipo de acervo cultural, por así decirlo. Entonces nada más quería saber su opinión en cuanto a qué les pareció, les llama la atención, creen darle la oportunidad a ver algún capítulo. No sé si le daría la oportunidad, principalmente porque detesto YouTube y sus anuncios cada 5 segundos. Págalo No, está muy cara. cuando nos paguen. Pero pues sí me llama la atención, se me hace entretenida. Creo que podría buscarlo en otra plataforma menos legal. Pues esperemos que Qué vato pirata. el comentario ilegal de César no afecte. Nunca dije que fuera ilegal, dije que era menos legal que otras plataformas. Hay legal e ilegal. Menos legal no puede haber. O sea, Eso no puedes pagar. No existe ese término. No, o sea, legal. Netflix cuesta Esa es 200 y tu tanto. opinión. No cuesta 230 porque eso tienes en tu bolsa. Esa es tu opinión. Así es, esa es nuestra opinión. Y pues bueno, estimados escuchas, ya llegamos al final del capítulo. Ya se acabó. Espero que no se olviden de escucharnos como cada viernes con otro tema del cual estaremos opinando. Y pues, no sé si quieras concluir con algo. No, pues los invitamos a seguir disfrutando, acompañándonos cada viernes. Pues se despide Omar Serrano, Carlos Zúñiga. César Quijada. Y esto fue Opinando.